hasta de gratitud, ¿no? E incluso por ahí se habrán escuchado un viejo grito que dice "Viva Piérola", por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera este personaje, don Nicolás de Piérola, ¿no? Ha sido, se puede decir, como un personaje que ha transitado desde los amores hasta los odios más encendidos. Entonces, esos personajes que son de alguna manera, despiertan esas, un momentito por favor, quiero ver una cosita. Okay, listo. Ya, entonces les decía, ¿no? Que son esos personajes que son, que despiertan pasiones muy contradictorias, ¿no? Algunos de un recuerdo grato y otros no tanto, ¿ok? Por las acciones, de alguna manera, que vamos a analizar en el día de hoy, ¿no? Podemos decir que debe estar entre, bueno, para mí, una visión personal, debe estar entre personajes como Velasco Alvarado, por ejemplo, ¿no? Juan Velasco Alvarado, que en algunos casos se siente, o sea, es una gratitud, y en otras, en otros sectores de la población enciende odios apasionados. Es igual. Yo, de repente, tal vez con ciertas, no al mismo nivel, pero tienen esos puntos tan distintos, ¿no? Entonces, pues habíamos quedado en la sesión anterior, ya en la salida de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Terminado su gobierno, intentó una nueva reelección, ¿no? Mejor dicho, terminado un gobierno muy, se puede decir, muy afín a Cáceres, ¿no? Incluso se hablamos de Remigio Morales Bermúdez, fue de su mismo partido, ¿no? Entonces, una nueva elección donde Cáceres quería volver a través de la presidencia, pues fue visto algo muy negativo por sus enemigos políticos, por sus rivales políticos, ¿no? Entonces, se termina en este caso dando una junta de gobierno ¿para qué? Para que nuevamente se pueda desarrollar elecciones, en este caso ya sin, en este caso, la presencia de Cáceres, ¿no? Entonces, aquí en este caso, en este nuevo periodo de la historia, surge el gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Se puede decir, según lo que nos dice el autor, que de alguna manera sentó las bases de lo que es la república aristocrática. Y este punto lo vamos a revisar, en este caso, con mayor énfasis, porque vamos a encontrar muchas similitudes con este periodo actual, que algunos analíticos lo denominaron la república, sí, lo denominaron porque ya el gobierno actual de Pedro Castillo no es parte de ello, pero sí, podemos decir que es como la república empresarial. ¿Okay? Va a haber muchas similitudes entre lo que vamos a estudiar sobre la república aristocrática y el periodo desde los 90 hasta aproximadamente el 2020, que es un periodo que... ¿Por qué? ¿Por qué se le llama la República Empresarial ese periodo que ustedes han vivido, por ejemplo, mayormente? Porque de alguna manera el poder no lo tiene el presidente de la República, sino en este caso representantes de diversas empresas con mayor capital, que es algo que fue muy parecido a la República Aristocrática, que lo vamos a analizar. Pero ese es otro cantar. Por el momento, vamos a ver el gobierno que sentó las bases de esa República Aristocrática, que fue un término, en este caso, acuñado, o sea, denominado por Jorge Basadre. En este periodo estuvo asignado más que todo por el apogeo de la oligarquía civilista. O sea, en este caso, los integrantes de este partido tuvieron mayores experimentaron en sus negocios mayor crecimiento económico, ¿no? Entonces, a través del dominio económico pudieron establecer un dominio absoluto sobre la sociedad peruana de ese momento. ¿Okay? Como les había comentado en esta introducción,
podemos nombrar como antecedentes la Junta de Gobierno que se instaló tras una tregua a la guerra civil, cuyo objetivo era en ese caso convocar a elecciones, ¿no? Así con el apoyo de la coalición nacional, ¿no? Pierola inicia su gobierno el 8 de septiembre de 1895. La mayoría del Congreso quedó en manos de los civilistas, o sea, en sí era un gobierno que tenía al Ejecutivo y al Legislativo juntos, o sea, ¿no? Mejor dicho, del mismo partido. Entonces se tenía en mente de que iba a ser un gobierno más tranquilo, no iba a haber muchas crispaciones entre ambos poderes del Estado. Durante ese periodo, las actividades económicas del país se diversificaron, o sea, se pudo ampliar la gama de actividades económicas. Okay, destacando en este caso el gran impulso a la industria azucarera, al boom del caucho y a la explotación del petróleo y los minerales. La economía del país se basó en la exportación netamente de materia prima. Casual, ¿cómo podemos decir? Similitudes a la época actual, 90-2020, muchas, ¿no? Que netamente seguimos siendo, en este caso, un país exportador de materias primas y no salimos de eso hasta el momento. Obras y hechos, ¿no? Piero desarrolló una economía, una política económica para muchos historiadores acertada, ¿ok? En más, incluso hay historiadores que indican que de alguna manera se reivindicó en ese gobierno por lo que hizo anteriormente, ¿no? En el gobierno de Balta, en este caso las distintas revoluciones que él hizo durante los periodos incluso de la Guerra del Pacífico. Buscó en este caso hacer que el país pues, satisfaciera sus necesidades con sus propios recursos, sin acudir a medios extranjeros. Es decir, sin recurrir a empréstitos, a préstamos, ¿no? O al aumento de los impuestos. Así, según Pirola, el Perú sería un país moderno con un desarrollo económico sano. Los peruanos debían aprender las lecciones que había dejado, en este caso, la bonanza guanera pasada, ¿no? Estableció los patrones del posterior desarrollo del país. Se logra la estabilidad económica que los gobiernos anteriores, gobiernos posteriores seguirán, ¿no? Entre las medidas administrativas más importantes durante su gobierno fue la creación de la Sociedad de Recaudación de Impuestos, un antecedente de lo que hoy es la SUNAT, por ejemplo, dirigida más que todo a reorganizar el sistema de recaudación de rentas fiscales, o sea, de recaudación de impuestos. Así se redujo el impuesto a los productos de primera necesidad como el arroz, la mantequilla y otros, pero aumentó los de aquellos productos que calificó de los que sirven del placer y el vicio, o sea, como el alcohol y el tabaco. O sea, redujo los impuestos a alimentos de primera necesidad y en este caso subió los impuestos, ¿no? De alguna manera para equilibrar la balanza a productos que no eran tan necesarios, o que no son necesarios, ¿no? Como el alcohol y el tabaco, que más que todo es para el placer, ¿no? El estanco de la sal, ¿no? Creó el estanco de la sal con el propósito de recaudar fondos necesarios para el rescate de Tacna y Arica, algo que también perseguía antes Sabino Cáceres, ¿no? Crea el Ministerio de Fomento para promover el progreso económico del país. Estuvo a cargo de asuntos de minas, industrias, beneficencia y higiene, y obras públicas e irrigación. La adopción del patrón de oro, o el patrón oro, autorizando la acuñación de la libra peruana de oro. Hasta entonces el Perú tenía el sol de la plata, metal que cayó en baja. Así, el 29 de diciembre de 1897 se ordenó la acuñación de moneda nacional de oro con el mismo peso y ley que la libra esterlina. La constitución de bancos y compañías de seguro de capital privado, como el Banco del Perú y Londres, la compañía de seguros RIMAC, entre otros. Crea la Escuela Nacional de Ingenieros Civiles y de Minas de Lima. Crea la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Agricultura. Se trasladó la capital del departamento de Loreto a Iquitos, debido al apogeo del caucho.
siendo en este caso Carlos Fermín Fitzgerald el más importante empresario cauchero, pero en toda bonanza del caucho también tiene sus historias oscuras. Que después, que en todo caso, los que estudien con mayor profundidad, en este caso a nivel superior, no se van a enterar de los abusos que se cometieron contra la población amazónica por la explotación del caucho. La misión militar francesa a cargo del general Pablo Clement para reorganizar el ejército peruano. Dicha misión creó la Escuela Militar de Chorrillos, que hasta la actualidad existe, organizada en divisiones de infantería, caballería, artillería e ingenieros. Tuvo como objetivo hacer de la milicia una carrera, porque como decía Piola, la milicia es una ciencia y hay que aprender. Bueno, después del desastre que fue la defensa de la capital durante la Guerra del Pacífico, mucha razón tenía. Se elabora el Código de Justicia Militar y la Ley del Servicio Militar Obligatorio. Actualmente, en este caso, el servicio militar es voluntario. En el aspecto interno, hubo un movimiento en Iquitos en mayo de 1896, dirigido por Mariano José Madueño, el cual intentó convertir a Loreto en un estado federal, solicitando así su separación del estado peruano. Esta rebelión, para contextualizar, se da en el despertar económico de la zona por la explotación del caucho y la difícil situación de los aborígenes, algo que les comenté hace un momentito, que eran utilizados brutalmente en la explotación de dichos recursos. El objetivo de Madueño no fue desconocer el gobierno de Piérola, sino combatir el centralismo que tenía abandonada la región. O sea, la región me servía para poder extraer el caucho para ingresos a la capital, pero esos ingresos no se redistribuían hacia la propia región. Entonces, eso fue lo que en ese caso a los loretanos les molestó, ¿no? Los rebeldes formaron su propio gobierno, pero en el mes de julio tuvieron que abandonar esta empresa en vista al poco entusiasmo de la población y del envío del gobierno central de 3 expediciones para convertirlos. Así, ante la cercanía de dichas expediciones, Madueño y sus jugadores optaron por fugar para defender su estado federal. Se produjeron huelgas en busca de mejorar la situación laboral, entre ellas la huelga de Vitarte, en agosto de 1896, llevada a cabo por los trabajadores de la fábrica de tejidos de Vitarte, dirigidos por Emilio Mendoza. También se producen las huelgas de tipógrafos y de pasteleros, ¿no? Estamos hablando de una transición de siglo en donde todavía en este caso no se establecía la obligación, en este caso, el tiempo laboral de las 8 horas todavía no se establecía. Se trabajaba 12, 16 horas y se ganaba lo mínimo. Entonces, era un sistema de explotación, en este caso, que los trabajadores lo sentían. Posteriormente, en este caso, a nivel internacional, hubo distintas huelgas, marchas, desde la cual pudieron de alguna manera ir poco a poco cimentando establecer la obligación laboral de 8 horas, ¿no? Que en este caso en la actualidad no es que se dé del todo, ¿no? En el papel está 8 horas, pero en la práctica a veces hay trabajadores, y ustedes lo pueden corroborar, o sus familiares, ¿no? Que trabajan 12 o 16, sin pago de horas extras. Pero eso es otro cantar. La sublevación en Huanta, ¿no? En septiembre de 1896, la que tuvo por causa en este caso el establecimiento del estanco de la sal. Para restablecer el orden se envió al coronel Domingo Parra. En el aspecto externo, el gobierno chileno, debido a problemas con Argentina, decide asumir una posición conciliadora con el Perú. Por esta razón se envió al primer vicepresidente, Guillermo Billinghurst, rumbo a Santiago con el fin de acordar la realización del plebiscito. Para eso se firma el Tratado Billinghurst-Latorre el 16 de abril de 1898,
entre los plenipotenciarios de ambos países, tanto Guillermo Billinghus por el Perú y el almirante Juan José Latorre en representación del Estado chileno. La ratificación de este protocolo debería darse en la Cámara de Diputados, ¿no? Y en el Congreso peruano, en la Cámara de Diputados de Chile, pero se aplazó de manera constante en Chile, por lo que no pudo entrar en vigencia, ¿no? Y es ahí donde se sigue, en este caso, postergando, y en este caso esa situación se torna más difícil durante el gobierno de Augusto Vélez, ya que después lo vamos a estudiar, ¿no? Y ahí en este caso no se termina de realizar un plebiscito. Lo que sucede en este caso es que simplemente se decide repartir, en este caso, ambas tierras, ¿no? Una para cada nación. Y eso ya queda totalmente zanjado en el tratado que se firma en esa oportunidad. ¿Ok? Entonces, de alguna manera fue un Estado que primero, o sea, se pudo de alguna manera capitalizarse, ya, porque ya había otros gobiernos como el de Andrés Sabino Cáceres que había de alguna manera encarrilado a la sociedad en sí. Lo que Nicolás de Piedra en ese gobierno lo que hace es, en este caso, es de alguna manera darle esa estabilidad económica que no se pudo alcanzar anteriormente. Claro, pues, estábamos que se salía recientemente de un conflicto bélico que tuvo muchas repercusiones. Entonces, los gobiernos anteriores eran los que de alguna manera cimentaron la base y luego lo que hace Pirola es de alguna manera establecer en este caso darle esa estabilidad económica, pero en este caso, como siempre ocurre en estas situaciones, no es que haya una redistribución justa. Eso es lo que normalmente pasa, que pueden haber en este caso estabilidad económica y beneficios para los grandes capitales, pero en ese caso al trabajador no le llega ese beneficio, ¿no? Y es más, en ese caso, o sea, no es casualidad que en este periodo haya habido levantamientos, y esos levantamientos eran más fuertes que lo que es ahora. Ahora, por ejemplo, cuando hay ciertas discrepancias que no son atendidas, se generan huelgas, ¿no? En este caso se suelen tomar caminos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, eran prácticamente conflictos armados. Entonces, pero sin embargo, o sea, no sorprendía en este caso porque el gobierno no podía en este caso ir contra los que lo sostenían. Recuerden que el gobierno de Piedra se sostiene en esa coalición nacional donde tenían mucho poder los civilistas. ¿Y quiénes eran los civilistas? Eran en este caso los representantes de los negocios más propios del país. Entonces tú no te vas a ir contra los que te sostienen, pues entonces siempre en este caso los beneficios son limitados, como decir, ¿no? Son limitados. Entonces, por eso es que en este caso, cuando hay estos conflictos, ¿qué se hace? Simplemente se sofoca, se enfrenta a los revoltosos, pero hasta ahí quedan. No termina una solución integral porque chocas con los intereses de quienes te sostienen. Y es una situación que se vuelve a repetir año tras año, gobierno tras gobierno, y es por eso que en este caso no se encuentra un acceso igualitario. O sea, el gran capital puede tener sus negocios, nadie le dice que no lo tenga, pero lo que se pide desde los sindicatos y desde el punto de vista del trabajador es que así como se le da esas opciones, al trabajador se le respete lo que trabaja y en este caso, sin incidir en este caso en temas de explotación laboral y en este caso de aprovechamiento. Y eso es lo que no se llega. Por eso es que constantemente hay ciertos conflictos que hasta el momento todavía continúan. ¿Bien? Entonces, una revisión en la biografía, en este caso de Nicolás de Piérola, ¿no? Porque en este caso, si vemos hasta el momento, parece ser un gobierno tranquilo, ¿no? Pues, o sea, como que no genera tanto. ¿Por qué podría generar tanto rencor un gobierno como el de Nicolás de Piérola? ¿No? Pero vamos un poquito más.
en detalle a su biografía, ¿no? Para recordarlo, porque ese nombre ya lo había mencionado varias veces durante el gobierno de Balta, cuando lo vimos, durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces se repite, y es constante. O sea, eso en su momento fue, ¿no?, una figura política presente, ¿correcto? En sí, Nicolás Espinola fue un aristócrata provinciano, nació en Arequipa. Cuando hablamos de aristócrata, es en este caso que él nació en una familia privilegiada, ¿ok? Pero en Arequipa. Él nació el 5 de enero de 1839, hijo del naturalista don Nicolás de Pirola, quien fuera ministro de Hacienda del presidente Echenique en los momentos de la consolidación. Su marcado espíritu religioso, que era también el de su familia, lo llevó a cursar estudios en el seminario de Santo Toribio, ¿no?, que actualmente todavía continúa en Pueblo Libre, y a vestir hábitos. Pero después de la muerte de su padre tuvo la necesidad de separarse del seminario y dedicarse a los negocios para, en este caso, atender a su familia. Desde el periodismo comenzó a participar en la política peruana, hasta que el presidente Balta lo llevó a la política militante, nombrándolo ministro de Hacienda el 5 de enero de 1869, cuando recién él cumplía 30 años. Durante su gestión ministerial, se enfrentó a los consignatarios del guano, ¿no? ¿Te acuerdan que lo que se quería era... ¿Por qué? ¿Por qué se enfrentaron en ese momento a los consignatarios del guano? Porque los consignatarios del guano eran los que de alguna manera tenían grandes márgenes de ganancia y al Estado le daban pequeñas retribuciones, haciéndose valer, o sea, sacándole la vuelta, ¿no?, para decirlo en criollo, a los acuerdos que se habían firmado en un inicio. Recuerden, en este caso, el Estado peruano no explotaba directamente los recursos del guano, lo concedía, ¿no?, hacía concesiones, en este caso a privados, para que puedan, en este caso, explotar esos recursos y, en este caso, venderlos afuera. Pero ¿qué sucedía? ¿No? Que en este caso se falsificaba, se adulteraba los montos, o sea, las cantidades que se explotaba, que se sacaba, y en ese caso, por decir, se podía de repente declarar X cantidad sacada, pero cuando en ese caso lo que se sacaba en realidad era 2X, o era X al cuadrado, ¿no? O sea, se sacaba más de lo que se declaraba. Entonces, ese tipo de artimañas era la que de alguna manera, pues, Nicolás de Piola en su momento lo pudo ver, ¿correcto? Y por eso el enfrentamiento con los consignatarios del guano. Bueno, revolucionario, ¿no?, constante, contra el régimen de don Manuel Pardo. Es curioso, ¿no?, que al final de su carrera política se alíe con los que en un inicio él incluso batalló, ¿no? Recuerdan que Manuel Pardo es el primer presidente civilista. También en este caso combatiente contra el general Manuel Ignacio Prado, ¿no? En ese caso, la buena de su imagen fue creciendo, ¿no?, debido a sus gestos, que mucha gente lo veía como de audacia y heroísmo, ¿no?, como en la aventura del Huáscar frente a los buques ingleses. Asumió plena y orgullosamente la dictadura en diciembre de 1880, cuando, como dice el historiador don José de la Rivabuero, era entonces un acto heroico el asumir el mando en momentos de profunda crisis y desorganización del país. Se volvió militar y dirigió la defensa de Lima, pero en este caso fue como hemos visto, con estrategias erróneas que nos costó en este caso la caída de la capital. Terminada la guerra, volvió al extranjero en momentos en que gobernaba el general Cáceres y anunció su decisión de no hacer la oposición porque estimaba que en estos momentos todos los peruanos debían estar unidos en la obra de la reconstrucción nacional. En 1894, llamado por los pueblos, acaudilló la popular, entró a Lima al frente de sus jueces, montando su caballo blanco y revólver en mano. El periodista de 1864, el financista de 1869, el revolucionario del 74 y 77 del siglo XIX, militar del 81, montonero revolucionario de 1894-95. Se volvió finalmente estadista, o sea, presidente, en el periodo que hemos visto, de 1895 a 1899, haciendo uno de los
gobiernos de alguna manera que sentaron las bases de lo que posteriormente se llamó la República Aristocrática, ¿no? O sea, de alguna manera fue un personaje, se puede decir que tuvo diversas etapas, ¿no? Es raro, ¿no? Entonces, imagínense que un economista, ¿no? Se vuelva militar y después se vuelva caudillo. Bueno, eso fue piedra, ¿ok? Por eso que de alguna manera despertó, se puede decir, mucha simpatía, porque en ese tiempo, de alguna manera, pues, ver a un líder, un líder era prácticamente, era un caudillo militar. Entonces, pues tuvo muchos adeptos, pero a la vez también tuvo muchos detractores, porque en este caso sus intervenciones críticas, sobre todo en la defensa de Lima durante la Guerra del Pacífico, posteriormente, en este caso, en sus momentos de revolución en los gobiernos de Manuel Pardo y Mariano Espriella, cuando lo que se requería era unión nacional, esa era más que un enfrentamiento, lo que se quería en este caso era, en este caso, un Estado unido, consolidado ante un enemigo externo. Pero en este caso fue uno de los que iba por su bando. Entonces, esto también le refleja una imagen negativa. Por eso le decía, es de alguna manera un personaje de la historia que genera simpatías distintas, ¿ok? Unos lo siguen recordando, incluso es posible que quien haya tenido tal vez un abuelo, un bisabuelo, le haya escuchado alguna vez decir Iván Piero y haya empezado a hablar de quién era este personaje. Y otros en este caso, como le digo, que también tenía detractores. Al final, ¿no? Es un número que de alguna manera pudo sentar en las bases para, en este caso, posteriores gobiernos en donde, en este caso, el poder lo ejercía directamente los representantes de grandes capitales, como la mencioné, ¿no? Y esto en detrimento de, en este caso, de los trabajadores que al final eran los que de alguna manera eh, eran los que llevaban la peor parte, ¿no? Derechos no reconocidos, explotación, ¿no? Y eso, como le digo, o sea, cuando les hablo, en este caso, de que posteriormente, si tienen la posibilidad de estudios superiores, es posible que vean, en este caso, lo que fue la explotación del caucho y las consecuencias en la población amazónica que fueron atroces. Claro, obviamente en la historia oficial no lo van a revisar, pero si en este caso tienen la oportunidad, van a ver. Entonces y se va a entender el por qué en este caso eh, esta bonanza económica que a nivel macro puede generar algo interesante al país, a nivel, cuando lo vemos a nivel región, tiene otra cara, ¿no? Tiene otra cara. Pero en este caso, este personaje fue de alguna manera el que sentó esta base y posteriormente vamos a hacer un periodo largo y extenso, que es la República Aristocrática, como bien lo marca el autor, desde el año 1899 hasta el año 1919. Estamos hablando de aproximadamente 19, 20 años. Son 20 años, ¿no? Donde en este caso el dominio del capital fue el que de alguna manera manejó los estilos del ejecutivo. Muy parecido a lo que hemos vivido durante los últimos 30 años hasta el año 2020. Muy bien, hasta aquí en este caso la sesión 9 sobre el gobierno de Nicolás de Criolla. 10:30 nos vemos para la siguiente clase de Historia Universal. Chao, chao.